Le damos gracias al Señor porque una vez más el Señor nos permite estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. El Señor le pague muy ricamente a cada uno de los hermanitos que estuvieron presentes en la reunión, trayendo la leñita para que el fuego en el altar permanezca siempre encendido como Dios manda. Le damos muchas gracias a Dios por la buena voluntad, muchas gracias por la profecía que el Señor entregaba. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermano querido, cuando tenemos un Dios tan grande, tan misericordioso, tan amoroso? Así que le damos muchas gracias al Señor por ello. Recuerden que teníamos para el día de hoy allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, íbamos a estar leyendo ahí del verso 32 al 36 inclusive. Dios bendiga a la hermana Ada, al hermano Mario, el Señor les pague su buena voluntad. Qué lindo, hermano querido, que cuando uno puede tener esa confianza en el Señor, que el Señor está usando a cada uno de nosotros conforme su misericordia, y eso es lindo, sentirnos útiles en las manos del Señor. ¿Cómo no le vamos a agradecer al Señor por eso, hermano querido? Y recordemos que estamos siempre orando, que la misericordia del Señor se manifiesta en la vida de cada uno de mis hermanos, que están pasando situaciones penosas, que la misericordia del Señor conforte sus corazones. La hermana Ada nos bendice, buenas noches, bendiciones de Jehová para vos, hermano, junto a Doña estudiando la palabra. Gloria a Dios, que bendiga a todos los oyentes, amén. Recibimos esas bendiciones que imparte la hermana Ada, que se encuentra también allí con Ramón Ester Lafuente. El Señor les bendiga muy ricamente. El hermano Mario también los bendice. Dios le bendiga, pastor, y a cada oyente. Recibimos esas bendiciones. La hermana Yayita, Dios los bendiga, pastor, y a cada oyente. Bendiciones. Escuchamos con la pastora Gilda y Aldo. Sean bendecidos en el nombre del Señor. También la hermana Sonia, que Dios nos bendiga con todos los oyentes. También Marcelo Dral nos está acompañando en esta noche, y que la misericordia del Señor sea con cada uno de ellos. La hermana Nelly nos dice bendiciones, pastor y hermano querido, el Señor bendiga a todos los oyentes. Amén, recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. Hermano querido, la palabra del Señor nos dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que, obediente al mandamiento del Señor, vamos a estar alabando al Señor, nuestro amado y bendito Dios. Un Salvador hallé en Jesucristo, Él me salvó de toda mi maldad. En las tinieblas Él me había visto, me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Mi Salvador poder me da en la lucha, y aunque esté débil Él me sostendrá. Yo clamo a Él y Él siempre me escucha, y al cielo Él me llevará. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Mi Salvador, te seguiré con gozo, tú eres todo para mi Jesús. De salvación tu don es tan glorioso, que para
fácil es llevar tu cruz. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Le damos muchas gracias al Señor porque nos permite el Señor invocar su nombre, nos permite alabarle. ¿Cómo no darle gracias al Señor? El hermano Marcelo Odral también desde allí de Chile nos bendice. Bendiciones, pastor, recibimos esas bendiciones. También el Señor bendiga a Betty Dan David, el Señor pueda estar bendiciéndole, llenándole de su divina y santa gracia, fortaleciéndoles en la fe, en la esperanza, guardándolos en su misericordia infinita. Hermanos, si tiene allí la Biblia a mano, vamos a estar dándole lectura a la palabra del Señor, según relata allí en el Evangelio de Juan, hermanos, allí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, donde está haciendo esta reseña de lo que sucedía en esos momentos que el Señor estaba obrando. Dice Evangelio de Juan, le damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Qué lindo, hermano querido. Dios bendiga a la hermana Noelia. Ella también nos bendice en esta noche. Bendiciones, pastor. Que la bendición de Dios sobreabunde en su vida juntamente a cada oyente. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. Hermano querido, qué linda oportunidad para aquellos que querían deshacerse del Señor Jesús. El pueblo le seguía, pero había unos que ahora ya no estaban tan de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús. Había algunos que ya no estaban tan convencidos de que había que dejar el pecado. Entonces ahí ya comenzaban a dudar si seguir o no seguir al Señor. Dios bendiga a Mariana y a David, la misericordia del Señor sea también con cada uno de ellos. Por eso, hermanos, que dice que cuando los fariseos oyeron esto, los principales sacerdotes oyeron que ya había gente del pueblo que no estaba tan de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús, entonces ahí ellos vieron la oportunidad que estaban buscando. Porque cuando ellos temían al pueblo, entonces no procuraban abiertamente de tomar al Señor Jesús y prenderle. Pero ahora que había una cierta resistencia de parte del pueblo, de aquellos de los discípulos del Señor, de aquellos que estaban primero de acuerdo con las enseñanzas, pero después ya no estaban tan de acuerdo, hermano querido, y eso nos da la pauta también hoy en día, ¿cuántos hermanos están en desacuerdo con lo que el pastor enseña, el pastor les dice, y se apartan? Si le pasó al Señor Jesús, hermano querido, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Dios bendiga a mi hermana Alicia Hernández, la misericordia del Señor sea con la sierva del Señor. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga al igual que a cada oyente, amén. Sea bendecida la sierva del Señor. Hermano querido, por eso nosotros podemos ver aquí, en este breve relato, cómo el enemigo
divide, cómo el enemigo separa, cómo el enemigo trata de abrir esa brecha. De hecho, hermano, Dios bendiga al pastor Gerardito, él también nos bendice allí desde Villa Mercedes. Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Y lo escuchamos en familia, dice, sea bendecida la familia del pastor Gerardito allí en Villa Mercedes. Hermano querido, fijémonos acá cuando dice los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. No era toda la gente, era parte de la gente, aquellos que se apartaban, aquellos que se retiraban, hermano querido. Por eso es que la palabra caos significa separación, brecha. Eso es lo que significa, ¿no es cierto? Cuando acá ven ellos que ya la gente, recibo las bendiciones de hermano Marcelo Dral, él nos dice bendiciones, pastor. Hermano querido, acá cuando ellos vieron, los fariseos, se enteraron de la murmuración, se enteraron de que había gente que no quería seguir al Señor Jesús, no querían seguir siendo sus matetes, sus discípulos, sus aprendices. Les gustaba oír lo que el Señor enseñaba, porque dice que les enseñaban como quien tiene autoridad, les placía oír, eran gratas las palabras del Señor. Le placía ver los milagros que el Señor hacía, pero vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor no les gustaba. Por eso es que comienzan a dejarlo. Por eso es que comienzan a abandonar al Maestro. Y claro, esto le vino a los fariseos, que estaban desde un principio en contra del Señor, a los sacerdotes, a los principales sacerdotes. Esto le vino lo más bien. Por eso es que toman a los alguaciles, aquellos que tenían el deber de controlar y de cuidar que se hiciera todo conforme a la ley de Dios. Estos no son parte del poder político romano que está allí en Jerusalén. Los alguaciles son estos hombres que en el templo estaban encargados de llevar el control, de cuidar, de hacer que todas las cosas se hiciesen como la ley de Moisés los mandaba. A ellos están haciendo referencia acá cuando se habla de los alguaciles. Se usa la palabra, ¿no es cierto?, que es de aquellos que llevaban las varas para castigar. Eso es lo que significa el alguacil, el que lleva la vara, ¿no es cierto? Pero aquí, en este caso, dice que enviaron a estos alguaciles para que prendiesen al Señor Jesús. Ellos venían con una determinada orden para cumplir, y esa orden consistía en detener al Señor Jesús. Y aquí, hermano, lo que nosotros podemos ver, hermano querido, que el Señor Jesús dice en el verso 33, entonces Jesús dijo, esto quiere decir que ya se habían acercado a él los alguaciles para prenderlo. Por eso es que el Señor habla y les dice, hermano querido, de parte de los enemigos del Señor, de parte de los fariseos y de los sumos sacerdotes, había salido la orden de prenderlo al Señor, de llevarlo detenido. A lo que el Señor Jesús dice en esta ocasión, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Hermano querido, aquí el Señor está hablando y está declarando que todavía no se le va a quitar la vida a él. En esto, hermano querido, vemos cómo el Señor habla y les dice, un poco de tiempo estaré con vosotros, haciendo alusión a todos, aquellos que les molestaba el accionar del Señor Jesús, como el caso de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de los doctores de la ley, de los escribas, de los saduceos, pero también como aquellos que necesitaban del Señor. Un tiempo, dice, todavía un poco de tiempo, y estaré con vosotros. Como diciendo el Señor, bueno, mi permanencia entre ustedes no va a ser para siempre. Todavía un poco de tiempo, dice. O sea que podemos ver acá con qué claridad el Señor les habla, el Señor les manifiesta
y está profetizando que él va a dejarlos, que él va a ser muerto, que él va a resucitar y que él va a ascender al cielo. Le está diciendo estas cosas: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Aquí es donde el Señor está diciendo qué es lo que va a suceder con él. Y el verso 34, hermano, cuando dice el Señor Jesús: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto es lo lindo, hermano. Nosotros tenemos que ver a quién se refiere el Señor cuando le dice: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podréis venir. Claramente hace alusión a los fariseos y a los principales sacerdotes y aquellos que no querían. Porque a nosotros el Señor nos dijo, hermano querido, a los que hemos creído y hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, Él nos ha dicho: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces vemos que el Señor quiere que nosotros estemos junto con Él. Pero ¿por qué es que aquí el Señor le dice así? Dice: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo iré vosotros no podéis venir. Esto claramente el Señor, lo que vemos allí por boca del profeta Zacarías en el capítulo 2, hermano, del verso 10 al 13, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Acá vemos lo que el Señor está citando, hermano: quienes no lo iban a encontrar, quienes no iban a buscarle al Señor donde el Señor estaba. Pero qué lindo que para nosotros el Señor nos garantizó, hermano querido, que estaríamos con Él. Por eso es que es la gran diferencia, y acá en la lectura nosotros lo podemos ver, donde dice: me buscaréis y no me hallaréis. ¿Quiénes eran los que los buscaban? Los alguaciles. ¿Por mandato de quién? Por mandato de los fariseos y de los principales sacerdotes. Entonces, ¿a quién hace referencia el Señor? No está diciendo a aquellos que buscaban al Señor y le encontraban y permanecían y se recibían del Señor lo que el Señor tenía para darle, ya sea en la alimentación o ya sea cuando Él sanaba y cuando Él libertaba a los oprimidos y cuando Él daba la vista a los ciegos y cuando Él curaba a los paralíticos y los sanaba. Aquí está haciendo claramente alusión a aquellos que habían mandado en esta ocasión a buscarle. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. El Señor les dice: bueno, un tiempo yo voy a estar todavía, pero después, por eso es que vemos que le habla a él a los alguaciles para que puedan transmitir lo que él le está diciendo también a los sacerdotes. Donde yo estaré, dice: me buscaréis y no me hallaréis. Qué lindo, hermano querido, qué lindo. ¿Por qué es que le iban a buscar y no le iban a encontrar al Señor Jesús? Porque lo que el Señor le estaba diciendo, trayendo en mente la palabra del profeta Isaías, y en el capítulo 55, en el verso 8, donde Dios le dice al pueblo de Israel: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, ¿cómo era posible que lo pudiesen encontrar al Señor donde el Señor no estaba? ¿No le pasó lo mismo a María Magdalena y a la otra María cuando fueron a buscarle al sepulcro? El Señor no estaba en el sepulcro, hermano querido. El Señor había resucitado.
Por eso es que es importante que nosotros podamos buscar al Señor donde el Señor está. Por eso es importante que nosotros, cuando querramos tener esa comunión con el Señor, podamos acercarnos hacia donde el Señor se encuentra. Porque si no, mi hermano, nos va a pasar como le va a pasar aquí a los alguaciles, como le va a pasar a los sumos sacerdotes, a los principales sacerdotes, y como le va a pasar también a los fariseos. Es un error buscar al Señor donde el Señor Jesús no está. Es un error. Hermano querido, primero y principal porque Él nos ha dejado bien claro dónde Él está, dónde Él se encuentra. ¿Por qué cree que el Señor Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera? Si el Señor se quisiera ocultar, ¿podría haber dicho estas palabras? Si el Señor se hubiese querido ocultar, ¿quién le iba a encontrar, hermano querido? Por eso es que nosotros tenemos que ver en esta parte, cuando el Señor lo clarifica y cuando el Señor lo deja de ver de esta manera, quiénes eran los que no los iban a encontrar, quiénes eran los que le iban a buscar, hermano querido. Pero ahora nosotros preguntémonos el propósito, porque aquí el Señor, claramente conociendo las intenciones de ellos, les hace ver que el propósito por el cual le buscaban era para prenderle. Pero no es porque el Señor tuviera temor de ello, porque el Señor lo había declarado, que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado a los gentiles, que le hicieran escarnio y que, bueno, lo matasen y al tercer día resucitara. No era que le tenía temor a eso el Señor, sino que solamente aguardaba el cumplimiento de los tiempos que Dios había fijado, porque todo se iba a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios el Padre. Y no porque se le hubiese ocurrido a los fariseos y a los principales sacerdotes decir, bueno, ahora que el pueblo ya no le acepta tanto, ahora que el pueblo ya no le sigue tanto, ahora es la oportunidad para nosotros prenderle. Bueno, eso es lo que pensaban ellos, pero el Señor Jesús le dejó bien en claro que aún no había llegado su hora. Y eso es lo que Él manifiesta y lo deja dicho, hermano querido. Por eso es que nosotros podemos observar en esta narrativa cómo el Señor, conociendo las intenciones, sabiendo lo que había sucedido, sabiendo de lo que el enemigo se iba a valer, pero qué lindo, hermano querido, ese aliento que el Señor da a aquellos que van a permanecer fieles a la palabra del Señor, porque va a ser un golpe doloroso, va a ser algo no tan agradable, va a ser algo muy difícil de sobrellevar, pero el Señor les ha prometido que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y acá es lo lindo, hermano querido, que aquellos que lo iban a buscar, dice entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Como diciendo, bueno, nosotros podemos buscarle en cualquier parte, tenemos autoridad para hacerlo. Dice la palabra del Señor, ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Recuerden que había habido una diáspora y ellos pensaban que el Señor Jesús se iba a ir a los griegos. Hermano querido, cuando el Evangelio llega a los griegos, cuando el Señor Jesús llega a los griegos, lo hace después de resucitado, a través del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Por eso es que el apóstol, cuando escribe allí en esa epístola a los romanos, él deja bien en claro y dice, al judío primeramente y después al griego. Acá nosotros podemos ver, hermano querido, que ellos, confundidos como estaban por lo que el Señor le decía, confundidos los alguaciles por lo que oían de los labios del Señor Jesús, ¿qué significa que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Hermanos, recuerden que ellos eran quienes debían guardar el orden en el templo. ¿A dónde no podrían ir ellos? Qué lindo, hermano querido, es como el Señor nos muestra a través de la palabra que no todos van a ir, no todos van a llegar, no todos van a permanecer gozando por la eternidad. Tendrán que presentarse para que les juzgue todos, pero de ahí en más el Señor tiene sus escogidos, a quien Él quiere darle bendición y vida eterna. Eso es lo que Él ha prometido para todos aquellos que nos aferramos a las enseñanzas del Señor. Cuando el Señor dice esto, hermano querido, es que ellos piensan cómo le va a ser, si va a ser donde le va a enseñar
a los griegos, a los que están dispersos, hermano querido, es no comprender los planes del Señor. ¿Cómo pudo comprenderlos tan bien aquel varón que había sido fariseo y se llamó Saulo de Tarso, y que pudo redactarle cuando hablaba y le escribía a la iglesia de Colosas, allí en el capítulo 3, en la epístola a los Colosenses, en el versículo 11, le dice el apóstol Pablo a ellos, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vemos entonces, hermano querido, que el pensamiento que ellos tenían, lejos de ser como ellos pensaban, allí iba a llegar el Señor a todos, pero no como ellos creían, no como ellos tenían pensado, porque sí que los colosenses, sí que los griegos pudieron oírle. Entonces eso es lo que nosotros tenemos, hermano, acá en este relato que sale de labios del Señor Jesús. Aquí es donde el Señor ve y donde sabe que buscan para prenderle al Señor, pero el Señor manifestando que todavía debe estar un tiempo más entre ellos, no van a poder hacer nada, hermano querido. Y esto es lo que los desalienta, esto es lo que los irrita, esto es lo que los pone incómodos, que todavía teniendo la gran ocasión que el pueblo se había dividido, todavía no era el tiempo para que ellos obrasen. Por eso le damos gracias al Señor, hermano querido. Bueno, estamos llegando ya al final de esta partecita. Le damos muchas gracias a Dios por su misericordia infinita, por su amor, y podemos ver entonces cómo el Señor, conociendo todas las cosas, se vale precisamente de esto para declararle a ellos, hermano querido, lo que va a suceder. Y esto es maravilloso porque nos da a nosotros esa firme confianza y esa esperanza. Hermanos, recordemos que cuando los alguaciles reciben estas respuestas de parte del Señor Jesús, ellos no saben si se va a cumplir o no. Pero nosotros que conocemos la historia, que ya el suceso ha sido acontecido y que nosotros lo tenemos escrito y registrado en la palabra de Dios, sabemos que fue así. Entonces, ¿cómo vamos a dudar de ello, hermano querido? Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, y vamos a ir ahora, hermano, a la parte linda de la palabra del Señor, que es como Dios manda que su pueblo sea bendecido, hermano querido. Usted me ha bendecido de diferentes lugares, de Villa Mercedes, de aquí de Coronel Molde, desde Río Cuarto, desde Santiago de Chile, hemos recibido bendición. Así que cómo no darle gracias al Señor por ello. Pero ahora vamos a recibir la bendición que viene de parte de Dios, haciendo lo que Dios manda, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive la honra, la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Qué maravilloso es el Señor, hermano querido. Ven, cuéntame tu tristeza, que tengo la solución. Yo he vencido y estoy listo para hacerte vencedor. Ven, mi siervo, yo te amo con el más sincero amor. Gloria a Dios, que Dios les bendiga.